Muy buena mañana, que el Señor te bendiga. Qué bueno volver a vernos después de tanto tiempo. Café de la Mañana nos hemos rodeado de amigos y amigas que nos han estado visitando y los que vendrán, que estamos allí ya en contacto y pronto te van a bendecir con una palabra de Dios. Pero qué bueno que es comenzar cada mañana con una palabra del Señor. Más de una vez hemos dicho y hemos declarado que la palabra de Dios es certera, es aquella que nos va a direccionar y es aquella que nos va a ayudar a entender los procesos del tiempo que vienen por delante o de lo que estamos viviendo, o darnos esa palabra poderosa para guiarnos a lo que viene por delante. Así que bueno, esta mañana me toca a mí. Qué bueno volver a estar juntos. He disfrutado, como te decía, a cada uno de nuestros invitados con quienes estoy sumamente agradecido por su participación. Estaba pensando para esta mañana en una historia que seguramente, si sos un lector habitual de la Biblia, la traerás rápidamente a tu memoria y a tu corazón. Es el momento cuando Jesucristo ya había resucitado y estaba camino a Emaús. Allí habían dos varones, dice el relato bíblico, que estaban saliendo de la ciudad, se estaban yendo de la ciudad camino a Emaús. Ellos iban con muchas preguntas, muchos interrogantes en su corazón, estaban caminando con una serie seguramente de dudas, de miedos, de preguntas internas frente a lo que había pasado. Y sobre todo el hecho de que ya habían pasado 3 días desde que Jesucristo había sido enterrado allí en esa roca metida hacia adentro, en esa tumba, y el Señor no estaba más con ellos. Así que allí van caminando hacia una ciudad cercana llamada Emaús, y de repente dice el texto bíblico allí en Lucas capítulo 24 que Jesús se acercó a ellos mientras ellos caminaban hacia esa ciudad. Dice el relato bíblico también que Dios no se dio a conocer hacia ellos, sino hay un punto que quiero traerte en esta mañana. Dice, sus ojos estaban velados. No podían reconocer al Señor. Este personaje que aparece allí para ellos, sin darse cuenta de que era Jesucristo resucitado, les pregunta por qué discuten, por qué hablan, por qué la melancolía, por qué las cuestiones que están pensando. Y ellos le dicen, ¿qué acaso no sabés lo que ha sucedido? Y comienzan ellos a relatarle las palabras de lo que habían visto, de lo que habían oído, de lo que habían experimentado con Jesucristo y lo que había sucedido especialmente en esos últimos 3 días. De cómo una ciudad estaba revolucionada, producto de que aquel Mesías en que muchos habían puesto la esperanza había sido crucificado, había muerto y estaba enterrado. Así que bueno, transcurre allí ese momento, pero vuelvo al punto. Dice allí, los ojos de ellos estaban velados. Qué triste que es experimentar a Dios, haberlo visto, caminar con Él en algún momento, como seguramente estos hombres habían caminado, porque si le relatan todas las cosas que ellos habían visto y experimentado, es porque no eran hombres que pertenecían a una periferia que rodeaba a Jesucristo, sino que seguramente eran parte de aquella procesión de hombres y mujeres, niños y adultos que seguían continuamente a Jesús. Usted recordará que cuando Jesús se subía a una barca y se trasladaba de un lugar a otro, esta gente que no tenía una barca rodeaba muchas veces el lago o buscaba la forma de llegar hacia el otro lugar, a la otra orilla, lo que involucraba horas de caminata, horas de trasladarse para llegar a donde estaba Jesucristo el Maestro. Así que no eran dos hombres lejanos de la periferia de aquellos seguidores, sino que creo que eran hombres que estaban más bien cercanos en ese grupo que seguía constantemente al Señor. Pero los ojos de ellos estaban velados. Es como cuando hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, el pastor Javier Churrarín nos hablaba y nos inspiraba en la palabra del Señor a través del relato del apóstol Pedro, ¿no? El gallo cantó y no lo escuchaste. Y si no lo escuchaste, búscalo y escuchalo. Y es parecido a eso, ¿no? Porque uno esperaría que aquellos que están cercanos al Señor
tengan los ojos abiertos. Los sentidos, no solo físicos, sino espirituales, despiertos, atentos para percibir aquello que estaba sucediendo. Pero los ojos de estos dos muchachos habían sido velados. Luego de que relatan el texto bíblico que ellos le cuentan a este personaje que no se daban cuenta que era Jesús, lo que había acontecido, llegan a Emaús, se había hecho tarde y este personaje hace como que sigue de largo y aquellos hombres le dicen: no, mirá, ¿por qué no te quedás? Ya se hizo tarde, quédate con nosotros. Se queda allí y al momento de cenar, al momento de partir el pan, Jesucristo toma el pan y lo parte, y es en ese momento que los ojos de ellos son abiertos y se dan cuenta de que el que estaba con ellos era Jesús, y desaparece Jesús de esa escena. Y empieza otro diálogo. Cuando uno tiene los ojos velados, cuando los sentidos están un poco embotados, el diálogo que podemos tener entre nosotros o el diálogo que conectamos con otras personas es un diálogo de tristeza, es un diálogo de derrota, es un diálogo de no entender por qué está pasando lo que está pasando, o por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, o por qué razón estoy en ese momento viviendo lo que vivo. Pero cuando los ojos son abiertos, como en el caso final, que cuando Jesucristo parte el pan, los ojos de ellos son abiertos, el diálogo cambia rotundamente y ellos comienzan: ¿no era acaso algo que pasaba cuando este personaje empieza a decirles y animarlos? Pero a ver, recuerden, los profetas dicen esto, la palabra dice esto, la escritura dice esto, la escritura dice que él tenía que padecer, la escritura dice que él va a resucitar. Dice: claro, ¿no ardía nuestro corazón cuando él hablaba la palabra? Y de repente sus ojos fueron abiertos. Y estos hombres hicieron algo ilógico para aquella época. En aquella época no había luminarias en las calles, no había rutas muy confiables de noche, se ponían a caminar de noche a ser asaltados o a equivocar el rumbo, ¿no? Y ellos raudamente, aunque era de noche, retornan a Jerusalén a contarle a los discípulos lo que habían visto y lo que habían oído. Quisiera preguntarte en esta mañana si estás caminando a Emaús con los ojos cerrados, o si estás pronto a sentarte a una mesa donde tus ojos serán abiertos y volverás a tener revelación de que toda la palabra de Dios tiene un principio, tiene una meta, tiene un final y un propósito de eternidad para alcanzar tu vida, para que al tener revelación del Señor puedas decir como estos hombres: ¿no ardía acaso en nuestro corazón cuando Él hablaba la palabra? Claro, porque el Espíritu Santo, cuando nos conectamos con el Señor, abre nuestros ojos a la realidad de que cada palabra del Señor se cumplirá en nuestras vidas. Esta mañana yo tomo la decisión de partir el pan con el Señor. Cada vez que partís el pan con Dios, los ojos son abiertos. Decido en esta mañana, por lo menos para mí, y oro que puedas hacer esto para tu vida: no camines hacia Emaús, quédate en el lugar donde el Señor te dijo que tenés que estar, sentate a la mesa con Él, partí el pan y seguramente tus ojos serán abiertos, habrá revelación del Señor, habrá gozo en el corazón y habrá un gran poder de Dios viniendo sobre tu vida, y volverás dando las buenas nuevas del Señor, tal cual como estos dos muchachos volvieron a Jerusalén dando las buenas nuevas de Jesucristo. Que tengas una excelente mañana. Dios te bendiga.